Buenos días, ingeniero. Estamos en la presentación de la fase 2 del proyecto de Electrónica Digital 1. Mi nombre es Néstor Alejandro Micuren Sepúlveda. Y yo soy Jaime Martínez y a continuación vamos a realizar la respectiva sustentación de nuestro trabajo. Del proyecto. Entonces vamos a mostrar acá. Esta es la zona A, esta es la zona B y este es el total de la sumatoria de las zonas. Es decir, si ponemos acá un carrito, como podemos ver, en la zona A tenemos 3 espacios libres, zona B 4 y en el total tenemos 7. De la misma manera ponemos acá 4 espacios libres, 2 carritos en zona B, 2 espacios libres en zona B y 6 carritos en total. Acá de la misma manera, pusimos uno en la zona B, tenemos 3 carritos, 2 carritos y 5 carritos. El número en binario se muestra acá en los LEDs. Este LED corresponde a la zona B, ¿cierto? Y tenemos 4 espacios libres, 3 espacios libres, 2 espacios libres, ¿cierto? Y este de acá nos representa los espacios de la zona A, ¿cierto? Esta. 3, 2, 1 y 0 porque no tenemos espacios libres. A continuación vamos a observar el caso de emergencia para nuestro parqueadero. Si en el switch 0, que es nuestro interruptor de emergencia, lo activamos, observamos que primero que todo se prende un estado de emergencia representado por este LED. También los displays 7 segmentos de las dos zonas se ponen en F. Si lo desactivamos, pues sigue normalmente en funcionamiento nuestro parqueadero. Para el estado de alerta, entonces observamos que nuestro umbral de alerta es cuando hay solo 3 espacios libres. Entonces, llenamos nuestro parqueadero hasta dejar 3 espacios libres y observamos que, como podemos ver, entonces, en la zona B, que sería esta, solo hay 3 espacios libres y la zona A está totalmente ocupada, por eso observamos el 0. Vemos en la salida de nuestro total de los displays la letra A representada en los 7 segmentos. Y nuestro LED de confirmación para el estado de alerta es este LED. Entonces, cuando el sistema está en alerta, se prende este LED. Ya si quitamos, por ejemplo, un carro de la zona A, vemos que se quita el LED de alerta, representa los 3 espacios libres en la zona B, un espacio libre en la zona A y los 4 espacios libres en total y los números en binario. Vale, ingeniero, entonces continuando con nuestra sustentación de las ciudades inteligentes, de nuestro diseño de parqueadero inteligencia, fase 2 del parcial, ¿vale? ¿Qué nos planteamos nosotros el problema? En una ciudad inteligente, hasta esto debe ser optimizado, ¿cierto? Si ya tenemos parqueaderos optimizados, tenemos entradas y salidas optimizadas, el parqueadero no puede ser una excepción. ¿Esto por qué? Debido a que pues, en una ciudad masiva se tiene que llevar un conteo específico. Y esto es un proyecto a escala, ¿cierto? Imaginémonos en un centro comercial gigante, ¿cierto? Que ya no estemos hablando de 8 vehículos, 8 espacios vacíos, sino estamos hablando de 100, 200. Es más difícil llevar el control, pero estos sensores nos permiten a nosotros tener un control más exacto y ayudar también a las personas que, valga la redundancia, controlan este sistema de parqueaderos a llevar ellos mismos un sondeo y saber en qué momentos pueden permitir o no el ingreso, ¿cierto? Se nos solicitaba lo siguiente, se nos solicitaba saber el control, bueno, la cantidad de espacios vacíos entre A y entre B, ¿cierto? Recordemos que son dos zonas, tanto A como B, ¿vale? El control de A y B individuales más la sumatoria de los dos, que nos da la cantidad de espacios vacíos en total. Aparte de esto, se nos solicitaba que si un valor de umbral X, que es una cantidad mínima de vehículos que deben haber, máxima, perdón, llegaba a ser mayor que la cantidad de vehículos, entonces se debía activar una alarma. La alarma consistía en un valor de alarma que debía mostrarse en la letra A, en el valor, en el display que muestra el valor total de vehículos, ¿cierto? Aparte de eso, se debe encender un LED. Por otro lado, en dado caso que se llegue a activar un botón de emergencia, un botón externo de emergencia, también debe activarse la letra F, tanto en el diseño de la zona A como en el diseño de la zona B. ¿Vale? Eso es lo que se nos solicitaba. Aparte de eso, se debe encender un LED, ¿cierto? Como tal, con este diseño nos basamos para la realización de nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, continuando ahora con los objetivos. Nuestro primer objetivo, el más general, era diseñar o implementar el sistema combinacional en la FPGA para el monitoreo y la disponibilidad del parqueadero, pues en base a lo que se nos solicitaba.
objetivos específicos, como bien ya lo mencioné, pues nos aferramos bastante a lo que decía la idea, que era contar los espacios libres pues, mediante la lógica combinacional, ¿cierto? No podemos usar flip-flops, relojes, nada parecido. Calcular el total de la disponibilidad de espacios, implementar la alerta de umbral, cosas que ya mencioné previamente en la diapositiva, por eso paso rápidamente. Integrar el modo de emergencia y visualizar la información en el display. Bueno, en este caso, tres displays, 7 segmentos. Este es el diseño que nosotros utilizamos. Es este mismo, pues prefiero realizarlo en papel y lápiz porque sentí que era más cómodo. Entonces, en este caso tenemos la zona A, ¿cierto? La zona A cuenta de cuatro entradas, cuatro espacios, que al realizar la sumatoria nos da un máximo una entrada de 3 bits. Recordemos que solo son cuatro números que nos pueden dar. 0, 1, 2, 3 o 4, pero el cero ya sabemos que no se cuenta porque es como que si todos los espacios estuvieran vacíos, ¿cierto? Entonces, listo. Esto pasa a un BCD, a un codificador de 7 segmentos que nos da una señal de 7 bits, ¿vale? Esto pasa a un multiplexor. Este multiplexor es de 2 a 1. Valga la redundancia que la entrada F ya viene en formato que lo pueda leer el display, ¿vale? Así que es una letra F, pero codificada de tal manera que el display lo pueda leer. Entonces, listo. Ponemos la señal de emergencia. La señal de emergencia puede ser 1 o 0, dependiendo del valor de la entrada externa. Es decir, digamos que ponemos un switch y llega a pasar una emergencia, no sé, se derramó aceite, se fue la electricidad, algo, se activa la señal de alerta. Y esta señal al estar activa se hace que seleccionen en la letra F en los dos displays de la zona A y de la zona B. Aparte de esto, como vemos acá, se encendería un LED externo indicando que hay una emergencia. Para la zona D, B pasa ese mismo caso. Pasa directamente a un BCD de 7 segmentos, que es un codificador, ¿cierto? Que tiene una salida de 7 bits, pasa al multiplexor controlado por emergencia. Si emergencia es cero, entonces el valor sigue siendo el de la zona B, la suma el valor de la zona B. Si es uno, pasa el valor codificado de la letra F, ¿cierto? Y pasa acá a la zona B. Para este caso es lo mismo. Si el valor es uno, qué pena, ingeniero, que se me está pasando los gatos. Entonces, listo. Acá tenemos un sumador. Este sumador lo que nos hace es sumar el valor de la zona A y la zona B para calcular el espacio disponible, ¿vale? Eso es para lo que sirve este. Este nos da una salida de 3 bits. ¿Por qué? Porque lo máximo que nos puede dar es un 8, ¿cierto? Y es que el valor máximo que nos puede dar es un 8. Entonces, continuando con el BCD a 7 segmentos, ¿cierto? Esto nos da una señal codificada de 7 segmentos. Una señal, perdón. Nos da una señal, lo cual pasa a ser codificado por 7 segmentos. Esta señal de 7 bits pasa a un multiplexor, el cual es controlado por un comparador. Este comparador está controlado por la señal de umbral y el valor de la sumatoria. Si el valor de umbral es mayor al valor de la sumatoria, entonces se activa la señal que controla. Cuando es uno, el valor es una A, ¿cierto? Que nos muestra como una alerta para el total de espacios disponibles. Esto pues no los es controlado por el multiplexor, ¿cierto? Cuando no hay alerta, entonces se sigue con el valor normal de la sumatoria. Cuando hay alerta, ¿cierto? Cuando hay alerta, entonces se activa para que nos muestre la cantidad de espacios libres, ¿vale? Aparte de eso, se encendería un LED indicando que hay una alerta. Continuando con el diseño, en este caso pues seguimos utilizando el diseño de la vez pasada, de la última sustentación que tuvimos, ¿vale? Que es este de acá. Lo único que se le añadió acá fueron luces, perdón, para indicar tanto la señal de alerta como la emergencia, pero esto los trabajamos directamente en la FPGA, así que como tal no se incluyó una parte por fuera de lo que ya teníamos. Todo lo implementamos directamente en la FPGA, como podrá ver a continuación en la sustentación. ¿Vale? La implementación sigue siendo la misma. Utilizamos sensores infrarrojos que nos captan como si hay algo enfrente, si no hay algo enfrente. Utilizamos estos 7 segmentos de la parte de acá y utilizamos el switch para indicar la emergencia. ¿Cierto? Continuando, pues acá simplificamos un poco. Para la simulación de nuestro parqueadero fase número 2 en Model Sim, entonces inicialmente verificamos que el archivo del diseño en fuente VHL, determinado, en este caso yo lo tenía como parking 1, se encuentra almacenada dentro de la carpeta del proyecto.
Posteriormente abrimos el simulador Model Sim, donde se creó una librería de trabajo mediante el comando bleepwork, necesaria para almacenar temporalmente los archivos durante la simulación. Procedimos a hacer la compilación utilizando el comando bcom parking1.bhd y con este proceso se validó la sintaxis del código en BHDL. Se generaron la entidad de entrada y la arquitectura correspondientes al sistema. Una vez compilado correctamente, cargamos el diseño para su simulación. Después hice unos estímulos que forzamos el A en cero, el A1 en uno, el A2 en cero y el A3 en uno, el B0 en uno, el B1 en cero, el B2 en uno y el B3 en cero. Finalmente lo ejecutamos durante un intervalo de tiempo de 100 nanosegundos y como podemos ver aquí el funcionamiento, entonces tenemos cada uno de los estímulos en las entradas y podemos ver, por ejemplo, la salida de los dos carros, dos espacios libres totales en la zona A, dos espacios libres totales en la zona B. También podemos ver representado en el 7 segmentos de la zona A, en el 7 segmentos de la zona B y en el 7 segmentos de la zona total. Y como podemos ver, como no hice un estímulo de entrada de emergencia, toda la entrada de emergencia siempre está en cero. Por eso los LEDs siempre están en uno. Ingeniero, aquí una pequeña pausa conceptual. La pausa conceptual es para explicar que la simulación por B-Stage funciona mediante estímulos externos en la FPGA. Entonces, como podemos observar aquí en la simulación, los 7 segmentos como funcionan por los estímulos externos no se van a ver representados aquí en el Model Sim. Y entonces como el circuito requiere estímulos externos, no funcionan los 7 segmentos correctamente. Entonces, continuando y por última parte de nuestro proyecto, llegamos a las conclusiones, ¿cierto? A lo largo del proyecto logramos evidenciar la importancia de la lógica convencional en las Smart Cities, ¿cierto? Como decíamos, imaginémonos que ya no es un proyecto a escala, que ya no tenemos solo 8 entradas, pero ahora tenemos 200, ¿cierto? Ya de 200 a 8, pues hay un número grande y eso que esto es un conteo bastante leve a lo que manejan los grandes supermercados en las ciudades que realmente son inteligentes, que por ejemplo las ambulancias están controladas, es decir, los semáforos están controlados si pasa una ambulancia, para darle el paso, para darle la prioridad, ¿vale? En este caso la prioridad. Y eso lo trabajamos incluso en este proyecto, dándole prioridad cuando la señal de alerta estaba encendida o cuando la señal de emergencia estaba encendida, ¿vale? Esto lo logramos bien sea por el multiplexor, que se nos selecciona uno de los dos caminos bajo el condicional. Si emergencia estaba encendido, seleccionaba el camino de la letra F. Es decir, nos mostraba la F en el multiplexor. Bueno, nos mostraban la F, nos seleccionaba la F y nos lo mostraban en el display 7 segmentos, ¿cierto? Entonces, continuando con las conclusiones, logramos apreciar que evidentemente se realizó el uso correcto de la lógica combinacional, bien sea el multiplexor, codificador, decodificador, incluso la lógica, la álgebra, también la utilizamos, la lógica en binario o la álgebra booleana. Esto para poder realizar la sumatoria de la cantidad de espacios libres, recordemos que la estábamos trabajando como si fueran valores de una vez en BCD para un display 7 segmentos, es decir, una salida de 7. ¿Ok? Entonces, continuando, podemos ver que se realizó el conteo de los espacios, ¿vale? Esto mediante las señales. Es decir, los sensores detectaban si había un vehículo y si sí, lo descontaba a la cantidad de espacios libres que había, ¿vale? También integramos la lógica para el comparador y el umbral fijo. Recordemos que esta la aplicamos cuando nuestro mención honorífica de que el multiplexor, la verdad, en este proyecto es bastante fundamental, ya que este nos permitiera prioridad a valores, ¿cierto? Es decir, tanto en los comparadores como en perdón, como en los displays 7 segmentos para la señal de alerta y la señal de emergencia, el multiplexor fue fundamental para seleccionarle. Si el switch de emergencia estaba activo, daba prioridad por encima de todo, de la misma manera sobre los valores que eran menores que tales. Pero listo, ingeniero, no siendo más, espero le haya gustado nuestra sustentación del proyecto. Pues con su permiso, me retiro.